Bueno, hoy queríamos hacer un episodio sobre qué es sentirnos sexys para cada uno de nosotros. ¿Cómo creemos qué creemos de nosotros que es ser sexy y qué nos atrae de otras personas que podemos catalogar como sexy? Así que, bueno, ¿empezamos? Sí, bienvenidos Bienvenidos a a Suaves Suaves y y Salvajes. Salvajes. Un temita Pues hoy así también improvisado. sí, como siempre. ¿Tienes idea de cómo hablar? A ver, no tenemos un guión, así que yo te dejo que intentes explicarme de qué ha venido este tema y pues vamos comentando. Genial. Pues la iniciativa de este tema surgió hace un tiempo con una conversación que tuve con una amiga que estábamos planteando esto y el planteamiento era cómo muchas veces y cada vez más en la sociedad actual creemos o nos hacen creer que el cuerpo es lo que te da ese poder. El- la palabra sexy me refiere un poco como al atractivo, ¿no? No sé, que cada uno en su cabeza sexy será una cosa, pero como qué es lo que te atrae de una persona y también qué consideras sexy de ti. Porque relacionado también con el cuerpo, yo que he estado mucho tiempo exigiendo mucho a mi cuerpo físico que sea de una determinada manera para encajar en lo que se suponía que tenía que ser, te das cuenta, llega un momento en el que también me pregunto y me di cuenta de si realmente eso es lo que nos da valor o no y qué es lo que te hace atractivo de otra persona y lo ves como sexy, llamativo, porque creo que muchas veces no es eso lo que nos llama la atención de alguien. Cuando tú dices, esta persona me parece sexy, no creo que sea porque, en el caso de los chicos, no, para mí, porque tenga un músculo en el brazo, por ejemplo. Que habrá personas que sí, pero creo que no es algo de lo que a ti te llame la atención. Vale, yo creo que en gusto se rompen géneros y mi madre siempre me decía que siempre habrá un roto para un descosido, en el sentido de que justo mezclando estas dos cosas que acaba de decir, eh, cada uno tiene lo que interpreta por sexy. Así que, ¿con qué quieres empezar? ¿Con cómo yo veo a una persona sexy Sí, vamos a empezar o por ahí, que es yo? más cómodo. Como vamos a hablar primero de los Vale, demás. vale. A ver, De ti y, bueno, ¿y qué podemos pensar de la población también? vale. Yo creo que también depende mucho la etapa en la que te encuentres, que algo de lo que siempre mencionamos es la conciencia. Pero creo que una realidad es que de la vista nace el amor. En el sentido de lo que tú interpretes por belleza, bonito, sexy, y aquí me voy a ir un poco a los objetos antes de entrar a las personas. A mí me encanta la cerámica y en el pasado era perfeccionista. Entonces, a mí no me gustaban las piezas que me estaban saliendo porque no las veía perfectas, porque no lograba que fueran simétricas y así. Pero poco a poco me di cuenta que hacerlo manual y que no saliera perfecto era lo que lo hacía especial. Entonces yo comencé a entender que de ahí venía la belleza, porque lo hacía único. Entonces de ahí voy a esa parte de que en la vista nace el amor, de lo que tú consideres bonito, porque yo al menos ya he aprendido que hay cierta autenticidad en también esa belleza que tú estés viendo, porque no tiene que ser lo que la sociedad esté estipulando, ¿no? O sea, yo no necesariamente tiene que ser una persona atractiva físicamente delgada o lo que creemos, que ahí también tenemos todo un tema que yo últimamente pienso que está mal estipulado lo del cuerpo, o sea, creo que el cuerpo nos dice cosas y ya hablaremos en otro podcast y no nos vamos a desviar. Pero entonces, partiendo de que de la vista nace el amor, creo que es verdad un poco que tenemos estándares eh, de cosas que nos gustan, para empezar. Pero una cosa es que te llame la atención visualmente y, y- y otra es que ya empieces a interactuar y que interactuando
te des cuenta de que esa persona te llena más, etcétera. Ujú. Yo ni siquiera a veces me planteo el empezar a interactuar, o sea, no me planteo el me parece sexy para una relación o no. Pero, por ejemplo, yo sí me doy cuenta que a mí la seguridad de una persona me parece muy atractiva independientemente de su físico. Creo que es algo que se transmite. Sí, 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 Y totalmente. aunque ya no hablo de empezar, o sea, no planteándome el tener una relación con una persona, pero que yo veo a alguien por la calle y esa seguridad se transmite. Y a lo mejor esa persona no es el prototipo que la sociedad demanda que tiene que ser para ser sexy. Sí, sí, sí. Y eso se transmite. O la manera en la que alguien habla, cómo comparte sus conocimientos, cómo expone algo, cómo se comunica, a mí eso también me parece muy sexy y no va con el físico. Sí, pero por ejemplo, en el primero estoy de acuerdo que lo pueden mostrar porque es su lenguaje corporal, pero el segundo, por ejemplo, ya tiene que haber una interacción. O sea, tienes que estarlo escuchando. ¿Vale? Entonces, pero sí, yo creo que podemos también fijarnos en algunos aspectos. Últimamente me estoy dando a la tarea de hacer contacto visual con la gente en general, porque me cuesta mucho trabajo. Yo soy de las que desvía la mirada. Y me he dado cuenta, a mí me encantan los ojos. Y en este intento de quedarme viendo a la gente en el contacto visual, me he dado cuenta que hay ojos muy expresivos. Ujú. Entonces, eso también es algo lindo y sexy, Sí, ¿sabes? Es como wow con sus ojazos, o sea, como que expresa, no sé, alegría. Recién me pasó que cruzando, ay, perdón, no sé si fue eso muy fuerte, me salió muy natural. Ups. Eh, me topé con un chico que iba en silla de ruedas y me le quedé viendo para hacer contacto visual porque yo estoy haciendo contacto visual con todo el mundo. no sabía ese nuevo objetivo. Sí, sí, sí. Ya hablaremos de eso en otro episodio, pero bueno. Y me encantó porque levantó la mirada, me vio, le sonreí, me sonrió y tenía unos ojazos, ¿sabes? Pero fue una sonrisa como de, qué lindo que me hayas mirado. Y es porque, pues ya nos meteremos en otro tema, pero porque hay veces que nos da vergüenza mirar ciertas cosas, ¿no? Yo no digo que Ujú. sea esto, pero te das cuenta de la sonrisa genuina. Eso yo Mm, también lo veo sexy, o sea, cuando sí. últimamente quedando mirando personas. Y te digo, hoy en día eso es súper importante porque yo cada vez veo más gente en la calle con el móvil, es que ya Sí, ni nos cruzamos las miradas. sí, sí, O sea, antes era como más genuino cruzarte con alguien, charlar, mirarlo y que esas expresiones sí, te transmitieran algo. O sí. sea, que me parece súper bonito llegar a ese punto. Sí, sí, yo estoy encantada, a ver, sigo desviando de vez en cuando la mirada, bueno, la Bueno, mayoría de las veces, pero estoy como con ese propósito de querer sonreírle a la gente y creo que también hay algo en la energía que te das cuenta. Hay mm, algunas personas que las veo como medio pesadas y ni las volteo a ver porque ahí yo genuinamente no quiero mirarlas porque me transmiten como algo pesado, pero hay otras que si me dan como cierta sensación, les sonrío y me sonríen y es como, bueno, sigo hablando. sí. Pero a esas cosas me refiero. Yo Sí, siento que la sociedad se enfoca muchísimo en el estereotipo físico para considerar que algo es sexy atractivo y que si no alcanzamos eso, tanto en chicas como en chicos, si no alcanzamos eso, nos sentimos mal y nos sentimos inseguros, cuando realmente creo que la idea es no entrar en esa dinámica porque nosotros mismos nos exigimos y entramos en esa dinámica de no, lo importante es eso y si no estoy perfecta tal, pero hay tantas cosas que resultan atractivas y que si nos paramos a verlas es lo que te atrae, mm, porque cuando a ti te gusta, o sea, ya que no te he dicho no en pareja, yo me refería, por ejemplo, ves una charla de alguien y esa comunicación no tiene por qué ser ni en persona, te puede resultar atractiva como esa persona se comunica. sí, Y sí, es algo potente y es algo también como genuino que le sale. sí, sí, Entonces yo también lo que quería en este episodio y hablar este tema era para darnos cuenta del valor que cada uno tiene, porque lo mismo es como lo que hablabas de la cerámica, algo como muy especial que hace a esa persona ser esa persona, sí, la autenticidad al sí, final. sí.
Es que yo por eso decía, creo que de primera sí nos fijamos en el físico, pero el físico tuyo, el que tú tengas. ¿Te Sí, gustan delgados? ¿Te gustan gorditos? ¿Te gustan como te gustan, ¿no? Y ya después viene la parte en la que tú quieres conocer a la persona y ahí pues van entrando como otras cosas que tú ves sexy, ¿no? Porque, por ejemplo, yo empiezo a pensar, digo, de mis exparejas, cada uno tenía una cosa súper diferente que para mí lo hacía sexy, claro. ¿sabes? Entonces, pero es también parte de ya estar conviviendo y creando, Vale, dices cuando ya hay más intimidad. sí, Pero ¿y antes de eso no lo crees? Porque yo, por ejemplo, imagínate, a lo mejor me gustan altos, pero veo a una persona que lo mismo no es tan alta, pero tiene cosas que me parezcan atractivas, que sí, me parecen sí. atractivas, más allá de que no quiera tener ni siquiera nada, que no es que me plantee algo, pero sí que yo observo a la gente, tanto a mujeres como a hombres, ¿sabes? Y a veces veo también el atractivo en mujeres de la fuerza que tiene, Vale. lo auténtica que es, lo diferente que se muestra al mundo con respecto a lo que hay, y a mí eso me llama mucho la atención. Mm, Y creo que dentro de nosotros hay ese instinto de que nos llamen la atención diferentes cosas, mm, diferentes maneras. Lo que pasa es que inevitablemente creo vale. que estamos un poco educados. Y creo que yo me estaba desviando, yo solo me estaba yendo a como atractivo pareja, como Vale. que me atrae en este sentido más animal, digámoslo así. Ujú, Pero es verdad que te puede atraer gente sin tu necesidad de querer algo con esa persona. exacto. Y yo, sí, en eso tiene mucha razón. Yo tengo muchas personas a mi alrededor que de repente me llaman la atención y me generan curiosidad de qué interesante su comportamiento, o mira lo que hace, o por ejemplo, tengo una compi en el trabajo que desde el momento en el que la conocí me intimida un montón. Yo digo, es que no sé qué tiene, es una seguridad, la forma en cómo se viste, que para mí es lo que me pidas, yo te lo doy. Y no es una chica que tú digas, bueno, viene como con una personalidad de exigencia. No, no, es que tiene presencia. Sí, por ejemplo, Sí, la presencia también me parece algo súper atractivo y que, no sé, son cualidades que en el día a día no se le dan importancia y nos centramos mucho en, no sé, en estar delgado, en los en lo hombres quizás la físico. presión con el pelo, las mujeres pues con otras cosas, estar esbelta, no tener celulitis, y hay mucho más allá de eso. Sí, 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 sí. Y no solo para pareja, sino en general, pero también incluso para pareja, ¿no? Es que eso que expresas tú de tu compi, creo que a alguna persona, bueno, a muchas personas le llamará mucho la atención. O por ejemplo, a mí también me llama la atención el cierto misterio que tienen algunas personas, ¿no? Sí, Como que son personas sí. misteriosas. Recién lo hablaba eso con otro convic, perdón. No, no, sí. Y son cosas que genuinamente salen y no tienes que esforzarte en ser de una determinada manera y Sí, probablemente a alguien se enganche o le parezca atractivo por eso sin hacer nada más. sí, sí, sí. Aunque yo por eso creía importante, o sea, hacia dónde queramos enfocar esa atracción. Si solamente es una atracción de curiosidad, creo que sí, o sea, depende de tu curiosidad lo que te llame la atención. Personas que para ti son peculiares, porque yo creo que cada uno Sí, tenemos como también nuestra gama. Pero sí, yo noto, por ejemplo, que con mi otro compi, que no tiene mucho que hablamos de esto, de qué personas en el trabajo nos causan curiosidad. Y es porque tienen como comportamientos súper específicos. Por ejemplo, esta chica me genera mucha curiosidad porque es como, ¿qué despierta en mí? Que me hace sentir de verdad que esa sensación de te entrego todo, pero su sola presencia, no lo sé. Y hay otros que me causan curiosidad porque, no sé, tienen comportamientos bastante específicos de quizás llegar con bicicleta, comer en horarios súper diferentes y que no les importa, ¿no? Porque de usual vamos como en manada, ¿no? sí, Que vas con tus sí, que todo el mundo. compis comiendo ahí en disfrute y así, pero hay otras personas que tienen como horarios súper específicos, van, se sientan, sacan todo lo que tienen que comer y es como súper interesante, pero es como genuinos, ¿no? Auténticos. Pero ¿y tú no crees que para una pareja, o sea, yo no le diferenciaba realmente, pero planteándomelo también siento que para una pareja es así. Sí, pero es que yo siento que para ya querer vincularte, porque yo creo que es eso, ya conlleva tiempo, porque Pero hay cosas que tú observas, ¿no? Porque yo, pero no puedes saber del todo cómo es una no, del todo persona. no, pero por ejemplo, eso que dices a mí, me gusta ver cómo una persona se desenvuelve Sí, con otras personas, me llama sí, la atención. sí, Cuando conocí a mi actual pareja, a mí eso fue una de las cosas que dije, wow, me encanta. Porque es como cómo se desenvuelve con la gente, cómo está con el grupo, no sé, que son cosas súper sutiles
que realmente nos llaman sí, y nos generan como que eso no va a ser determinante para estar con alguien, pero que son pequeñas cosas que sí, desde la distancia tú ya empiezas a ver y a mí me resulta atractivo, sí, por ejemplo. sí, 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 totalmente. Y que te genera esa curiosidad y también cómo te sientes con esa persona, ¿no? Por eso creo que hay como más factores de me siento cómoda, siento que fluyen las cosas, Sí. también la otra persona es recíproco, tiene curiosidad de mi persona y entonces va ahí el jugueteo, Por ejemplo, la etcétera. curiosidad, que me parece también un rasgo súper atractivo de personas, ¿no? De la persona que se interesa, te pregunta, te cuestiona y por qué esto. A mí eso también me parece súper atractivo. Y creo que, no sé, para mí ha sido un gran aprendizaje el darme cuenta de que el físico está y sí, te tiene que atraer a alguien físicamente, pero hay un No lo es montón de todo. cosas que te hacen especial y auténtico y que no tienes que hacer nada ni esforzarte porque te sale de manera natural. Sí, sí, porque es que de nuevo yo ahí diría, al final es que con el tiempo te das cuenta de cómo son las personas, porque también, de hecho, yo creo que esto se da más en los hombres. Tendríamos que tener aquí un hombre para que nos lo confirme, o en los Que no- comentarios que nos confirmen. Esto de que, bueno, es muy bonita, pero cero inteligente. Y bueno, ahí ya está como descartando lo bonito, ¿no? Y que también, eso también lo saco porque, o sea, lo recuerdo de a veces, pues, conversaciones banales entre hombres, que no siempre, pero suele ser es el estereotipo. Aquí nos van a Che, mentir. bueno, Y porque también ya hay hablan de cosas conciencia. interesantes. No, no, sí, 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 que yo suelo convivir más con hombres que con mujeres. Bueno, ya tengo mi grupo. Pero al yo estar en tecnología suelo estar más rodeada de hombres. Em, ¿Qué iba a decir? Se me fue. Ah, El vale. avión. No, no, el avión ya va por ahí. Eh, no, lo que quería decir es que, por ejemplo, a mí algo que se me hace súper atractivo es que sean inteligentes. Ujú, por Me, ejemplo. me encantan las conversaciones profundas. Yo no puedo estar con una persona que no podamos hablar más íntimamente. O sea, yo quiero que podamos debatir de temas profundos y sí, y que tenga curiosidad por la vida, sí. Esa se me hace súper sexy. Y ahora me pregunto yo. Eso lo vemos en nosotras mismas y pregunto también. Porque bueno, a veces, o sea, esto que hemos comentado, no sé si siempre hacemos presencia de ello, pero ahora que lo hemos comentado podemos ver en los demás todas esas cualidades. Pero somos capaces de verlas en nosotras mismas y también porque la gente también nos comparta cómo viven eso, desde dónde está esa exigencia, porque a veces creo que nos creamos como esa máscara de lo que queremos aparentar para, pues bueno, si buscas pareja para ser atractivo o para que te vean, y yo lo que siento ahora es que tenemos tanta autenticidad que realmente solo tenemos que mostrar eso. Y muchas veces se distorsiona con lo que queremos aparentar, se pierde esa autenticidad y creo que ahí empieza el problema. Pero ¿crees que sea una máscara o crees que sea la parte de la autoestima? Bueno, Porque yo creo que si tienes un buen autoestima, tiendes a ser bastante auténtico porque es como no necesitas eres libre. máscara, pero creo que la máscara viene un poco también del ego, del creer que no eres suficiente y por lo tanto te tienes que mostrar de otra manera. Y pero pues tiene que ver con la Sí, autoestima, sí, ¿no? sí, 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 pero hay mucho de eso. Mm. Y también darnos cuenta de todas esas cualidades que tenemos por ser nosotras mismas y que son atractivas para algunas personas y que no tenemos que hacer nada más para ser como somos porque ya somos así. Sí, alguna vez, no sé si lo leí, era o me lo dijeron, sobre que lo que tú puedes observar en el otro es porque ya existe en ti. Me encanta eso. Entonces, quizás yo busco conversaciones interesantes porque a mí me gusta mucho hablar de cosas interesantes. Entonces, cuando alguien viene de la misma forma, es como, me encanta. Pero ¿y tú valoras esa cualidad en ti? Sí, Vale. a mí me encanta. Es algo que siempre me han reconocido, para bien o para mal, porque aquí voy a sacar a otra amiga de la universidad cuando estábamos en la maestría y bueno, yo estudié matemáticas, así que éramos muy pocos, solo ella y yo. Demasiado pocos. Eran clases bastante privadas
Y ella siempre entraba a pánico. Yo sé que si no me estás viendo, sabes quién eres. Y me decía, ay, no, ya viene, mire, a preguntarle algo al profesor. Porque soy muy curiosa y de repente es como, no sé, lo pregunto. Me gana mucho mi curiosidad. Y a mí me gusta esa parte de mí, sí. Porque creo que es bonito eso, ¿no? Yo también a lo largo de los años como que he tenido una evolución en eso porque durante muchos años pensé que mi valor estaba en el físico y que en función de cómo fuera mi físico iba a ser el amor que iba a percibir de fuera. Se me traba esta voz. Y cuando me di cuenta, también a través de los demás, porque muchas veces hacemos un trabajo interno, pero también creo que los demás son lo que luego nos enseña realmente eso. Y cuando hice ese trabajo interno y me di cuenta de que el valor no estaba en mi físico y que había mucho más y que no tenía que hacer nada, no tenía que esforzarme, porque esa autenticidad es lo que te hace sexy, es lo que te hace, no sé, que alguien te vea atractiva. Sí, me he desviado un poco con Golfo. Que está el perrito llorando ahí. Sí. Pues no sé, siento que para mí ha sido muy potente en esa evolución personal darme cuenta de eso y reconocer, por ejemplo, a mí mi manera de comunicar me gusta mucho y me da seguridad también. Mi forma de interactuar con la gente. No sé, son como pequeñas cosas que ahora mismo valoro mucho más de mí y que me hace ir más tranquila por la vida. Entonces, por eso quería enfocar primero todo esto en lo de fuera para llegar luego a lo de dentro para que también con este podcast se genere un poco de conciencia en eso. No sé, para ti, ¿qué dirías? Lo de la curiosidad, ¿qué más podrías decir ¿Que que me gusta de consideres mí? sexy? Sí. A ver, creo que yo tengo un poco de ambivalencia porque a mí creo que nunca me han exigido como tal el físico. Y yo también nunca he sido una persona súper delgada, que suele ser el estereotipo. Em, pero como que yo puedo ir por la vida sin darme cuenta, ¿sabes? Es como, no sé, solo soy yo misma hasta que veo las fotos. Digo, ah, Joder, me pero te estoy iba a decir, descuidando. pero eso es maravilloso. Sí, pero digo, hay una ambivalencia porque es verdad que en un sector particular que sí me decían como que has engordado un poco y era como que ya me daba cuenta que tenía que, o bueno, no tenía, pero como que me ponían el foco ahí. Pero solo era cuando me lo recordaban. Si no, yo por la vida voy así. Eso refiriéndome como al físico. Y también creo que yo, aunque dijera que de la vista nace el amor, tampoco me he fijado nunca en el físico. A mí es como hay algo que me llama la atención, que no lo sé, pero hay algo que me gusta. Regresando a mí, Perdón. sí, Es que me encanta que digas eso, porque de verdad que creo que es súper potente transmitir eso en la sociedad, que quizás yo lo veo más porque lo he vivido, pero en la sociedad actual, donde cada vez hay más exigencia con el físico, tanto en mm, hombres como en mujeres, que antes era como que había muchísima presión en las mujeres, que todo se centraba en eso y quizás en los hombres no exigía, no existía tanto, pero actualmente sí existe también. Y bueno, esto lo hemos hablado y lo hablaremos también en otro podcast, pero me ha parecido súper bonito que llegues a esa conclusión, ¿no? Y que hayas dicho, es verdad, al final a ti te gusta alguien sí, porque sí, yo lo noto. Si viene mi primer novio, sé que no me escucha. Y digo, ay, mi hijo. pero seguramente Pero tenía a mí algo. me hacía reír muchísimo. A mí me encantaba eso y porque también yo era muy joven. Y, y como que, pues al final fue el primero y él como que me insistía y era algo súper diferente, súper nuevo para mí y no sé, como que insistió, ¿sabes? O sea, fue súper seguro de sí mismo y fue con todo, porque yo en ese entonces como que decía que sí, bueno, en México tienen... eh, te piden ser, quieren Ujú. ser mi novia y Sí. así. Bueno, Bueno, ya no, aquí ya no, pero
Entonces me decían, ¿quieres ser mi novia? Y yo les decía que sí, y 2 horas después les decía, ¿sabes qué? Ya no quiero ser novia. ¡Wow! ¡Qué rápido todo! Sí, porque no sé, se me hacía súper extraño. Y entonces como que la gente, los hombres no solían pasar de horas o días, o sea, un día era como máximo. De Y horas. sí, sí. Y este chico no lo logró, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que me lo dijo en la escuela y yo dije, terminando la escuela, le digo que ya no. Y entonces me cambió el asunto porque de repente me dijo, vamos a ir con mis amigos a tal sitio. Y entonces yo ya no le pude decir que ya no quería nada. Y entonces cada día él hacía algo que no me dejaba decirle que ya no. Entonces fuimos conviviendo tanto y me hacía reír tanto que me gustó seguir hablando con él. Entonces, por ejemplo, en este caso fue su seguridad de sí mismo. O sea, no era una persona para mí atractiva, Sí, pero lo de la pero risa no lo hemos comentado y creo que eso también a mí me sí, encanta, que me hagan sí, reír. sí, sí, así que sí, hay muchas cositas. Y el último chico con el que estuve saliendo igual, o sea, a mí no me fijé en el físico y era cómo yo me sentía con él, la forma en cómo me hacía sentir. Y sí, él también me hacía reír mucho. O yo lo molestaba. Pero bueno, Bueno, sí, me parece súper bonito que nos demos cuenta de eso y creo que es importante hacer conciencia de eso y no exigirnos tanto porque al final vamos a... O sea, otro tema es lo que tú has dicho que ya hablaremos, lo del cuerpo, que para mí sí es importante cuidarnos, pero por amor a nosotros mismos. ujú, O sea, no dejar que nuestro cuerpo se inflame, esté mal, que sí. esto lo hemos hablado, pero por nosotras, no por exigencia de que nos vean, sino por nosotras, por cuidarnos y sentirnos bien, Mm. sentirnos ágiles y todo eso. Y porque nuestro cuerpo es lo que nos acompaña, ¿no? O sea, la calidad de vida que tengamos depende mucho de cómo nos estemos cuidando ahora, ¿no? O sea, qué tan ágiles queremos estar cuando seamos más Sí, grandes, ¿no? Yo sí, recuerdo que alguien comentaba como yo hago ejercicio para poder cargar a mi nieto, ¿sabes? Entonces es como pensando en ese futuro de cómo te quieres sentir físicamente, porque el ejercicio justo hace eso, que sí, seas más ágil. sí, Entonces, yo creo que es más enfocarlo a la salud justo, que a un estereotipo. sí. Pero ya hablaremos en otro capítulo Sí, y del bueno, cuerpo. que te corte antes y no se me ha olvidado, ¿qué consideras de ti? Sexy, Sí. mis ojos. Tu mirada, Y mi sonrisa, tu me mirada gusta es muy mucho. sexy. Sí, me gustan mucho mis ojos y mi sonrisa. También suele ser algo que me dicen, me gusta tu sonrisa. Y lo noto también que últimamente estoy mirando a la gente y ahora me siento como una loca y le sonrío y sonríen. Em, Eso sí, sí tengo que hablar físico. Sí tengo que hablar de mi personalidad. Me gusta mucho hacer reír a la gente, por eso supongo que también me llama la atención que los hombres me hagan reír. Como que me gusta esa parte de que la gente no sé, hace bromas, quizás ni siquiera sé lo que hago. Ahí mis amigos que me escuchan pueden comentar qué cosas les hago para que se rían, porque sí, Simplemente personas ser tú, es que es algo que te sale. sí, eso también lo considero como algo sexy. Y también creo que cuando hablo de cosas que me gustan mucho, noto mucha seguridad y eso también me gusta de mí. La ilusión. A mí, por ejemplo, también me gusta que a veces me he considerado como intensa por decir las cosas con mucha ilusión, ¿no? Como una niña pequeña. Y ahora lo veo como algo súper positivo. El vernos así en autenticidad, la ilusión, el entusiasmo, el bromear, no sé, me parecen cualidades súper chulas. Sí, 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 es que al final es lo que tú dices, o sea, buscas quizás eso en el otro, porque también es algo que te gusta de ti mismo. Total. Y de ahí quizás vienen también todas estas gamas que decimos, ¿no? Sí, De en los gustos se rompen los géneros, ¿no? Porque quizás a algunas les encanta bailar y entonces es como, es que a mí me encanta que los hombres bailen, ¿no? Eso es súper sexy. Eso también iba a decir, ¿sabes? Algo que pienso. Aunque, de ti o de los a dos? ver, yo no bailo súper sexy, pero la forma peculiar de Bailas muy cómo bien. bailan los hombres me encanta. Había uno también que bailaba de una forma súper peculiar, pero a mí se me hacía tan sexy. Además, animamos a los hombres que bailen más porque es muy sexy, que cada Y uno eso lo que solo tú bailaban dices. en privado. Pues en público también, hombre, que está muy bien mover el cuerpo. Y otro que también me daba mucha risa, que de repente me saca un paso así medio raro y a mí no sé, ¿sabes? Se me hacía como, qué lindo, no sé. Sí, es guay.
Qué guay. pero creo que iba más de la autenticidad. Mm, Y creo que con eso, ya por ultimar también, que hemos llegado ya al tiempo, eh, creo que una de las conclusiones podría ser esa justa con la que tú estabas terminando, que creo que lo sexy te lo da la autenticidad y el mostrarte tal cual eres, con tus miedos en los que tengas, tus seguridades en las que las tengas, y creo que eso es muy atractivo. mm. Y hay que ser siempre compasivos con nosotros, ¿no? Que también tocaste este punto, ¿no? De qué tanto me exijo a mí. O sea, yo creo que muchas veces es más la exigencia de nosotros que afuera. O sea, hay que observarnos. Si está esta idea de que lo que nos gusta es algo que también nos gusta de nosotros mismos, entonces pongamos el foco en eso, ¿vale? ¿Qué me gusta de los de afuera? ¿Lo tengo en mí? Creo que sería también Sí, una forma en la que podríamos ir sí, siendo más compasivos con nosotros mismos, sí, o sea, ir observando que eso que admiramos de las otras personas está en nosotros. Así que eso es sí, una buena dinámica también para levantarnos la autoestima. total. Sí, para ser más consciente de esas cosas que tenemos y que muchas veces nos centramos en lo que no tenemos cuando tenemos muchas. Me parece una buena herramienta. Sí. Pues vamos viendo a ver qué opinan y si se animan a opinar más. Los vemos muy calladitos, excepto una persona. Gracias, Adiós. Noé. Saludos y besos. Bueno, y con esto terminamos nuestro episodio. Sí. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.